Qué alegría poder compartir con ustedes y haber cantado esta bella canción, ¿no? ¿Quiénes creen que tenemos un Dios que no pierde batallas? No me han prestado atención, préstame atención por favor. ¿Quiénes creen que tienen un Dios que no pierde batallas? Qué bueno, nuestro Señor es un guerrero victorioso que no pierde ninguna batalla. No hay batalla que pueda presentarse frente a Dios y que Él la pierda, ¿ok? Y bien, hemos estado en nuestra serie, ¿no? ¿Cómo se llama la serie? Desestabilizados. ¿Ok? Hemos estado viendo, leyendo y estudiando sobre la importancia de construir sobre la roca. ¿Cuál es la importancia de poder estar construyendo nuestras vidas sobre la roca? Nuestras emociones deben estar construidas en la roca y también nuestra economía depende de la roca en la que construimos. Nuestra vida entera depende de dónde estamos construyendo. ¿Ok? Y eso debemos tener en cuenta y tenerlo bien en claro, que nuestra vida va a depender de dónde estamos construyendo. Y ya hemos visto que el Señor en su palabra nos dice que debemos construir sobre la roca. Genial. Ahora, la importancia de esa base sólida en nuestra vida debe ser prioridad. ¿Ok? La importancia de esa base sólida en nuestra vida debe ser prioritario. No debemos ponerlo en segundo o tercer orden. La importancia de esa roca sólida en nuestra vida debe ser prioridad. Présteme atención, por favor, porque es necesario que estemos aquí adelante en nuestra prédica. ¿Ok? La importancia de esa base sólida debe ser prioridad. Yo no puedo poner de prioridad otras cosas, otros quehaceres. Sino debo poner en prioridad la roca donde estoy construyendo mi vida. Donde tú estás construyendo tu vida debe ser prioridad. Porque, ojo, es donde tú estás construyendo para lo que va a ser de ti. Ya eres un hijo de Dios. No, eso nadie lo va a negar. Ya eres un hijo de Dios. Pero como hijos de Dios muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? ¿Por qué llega esto a mí? ¿Por qué pasa esto en mi vida? Y a veces nos desmoronamos. A veces cuando hacemos todo y decimos, nos desmoronamos, nos venimos abajo y luego estamos o tristes, o estamos molestos, estamos renegando. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en prioridad donde debemos construir nuestra vida. Necesidades económicas. Ya estamos con la cara colgada, triste, pensando, preocupados de dónde vamos a sacar plata, qué banco van a robar. Estamos pensando un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nos agarra la emoción y no estamos poniendo en prioridad donde construimos. Pasan problemas en casa y estamos molestos, resentidos. No queremos hablarnos con el esposo, con la esposa. No queremos hablarnos entre hermanos. ¿Por qué? Porque estamos construyendo sobre algo que no es la roca. Pasan problemas emocionales, nos llega la depre, nos llega la angustia, nos lleva todo y estamos ahí derrumbados, escondidos, introvertidos. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo sobre la roca. Estamos poniendo la construcción de nuestras vidas en segunda y tercera y cuarta y quinta es prioridad, pero no estamos poniendo la construcción sobre la roca firme de nuestra vida como prioridad. Estamos angustiados, viviendo mal el día a día. Y ojo, somos hijos de Dios. Esto no quita que se nos vaya lo malo, no quita que de repente lleguen problemas a nuestras vidas, pero sí nos hace responsable donde estamos construyendo nuestra vida en este momento. Somos responsables de dónde estamos construyendo, ¿no? Y no debemos desestimar el fundamento de donde estamos construyendo nuestra vida. No debemos desestimar cómo estabilizar nuestra vida sobre la roca. Y donde estamos construyendo ese fundamento nos va a llevar a estar estables también espiritualmente. Y déjame decirte esto, que estés estable espiritualmente va a poner en orden tu vida. Porque si tú estás estable espiritualmente, tu vida va a estar estable emocionalmente.
Si estás estable espiritualmente, tu vida va a estar estable económicamente. Recuerden que hemos dicho que también estar estable económicamente no solamente tiene que ver con finanzas, sino también en cómo administramos nuestra vida. Entonces, estar estable espiritualmente es un fundamento primario de cómo debemos manejar nuestra vida. Debe ser un orden de jerarquía. Nuestra estabilidad espiritual debe ser prioridad. A veces queremos hacer el cono invertido, ¿no? Y queremos empezar a construir desde la punta de la pirámide. Y decir, no, bueno, primero me estabilizo económicamente, luego me estabilizo emocionalmente, o cualquiera de los dos, y al último lo espiritual. No, es que lo espiritual después el Señor. No. Busquemos estar estables espiritualmente y el resto se va acomodando, porque el Señor es quien hace la obra en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a entender un poco la importancia de esa roca, ese fundamento en nuestras vidas, y para poder decir firmemente y confiadamente: sin roca no hay paraíso. Cualquier coincidencia con algún otro título, pues ustedes son los pecadores, yo no. Sin roca no hay paraíso. Y quiero que leamos juntos Lucas 6, del versículo 46 al 49. Lucas 6, del versículo 46 al 49. El primero que lo dice amén, lo leemos juntos. Lucas 6, del versículo 46 al 49. ¿Lo leemos? Amén. Dice la palabra de Dios: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Versículo 49, pero aquel que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue. Ustedes díganlo, ¿el desastre fue? Terrible. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Señor, porque vamos a escuchar y entender tu palabra. Ayúdanos a que nuestro corazón esté receptivo para poner en práctica y aprender todo lo que tú nos vas a hablar esta mañana. Dios bendito, gracias. Y ayúdame, Señor, como persona a poder ser ese atalaya que transmita lo que tú quieres hablar, Señor, y que no hable palabras mías, sino exponga tu palabra fielmente. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, es interesante ver la pregunta del versículo 46. Es interesante ver esa pregunta. Dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Para entender bien esto, pues deberíamos leer Mateo 7, el texto paralelo, así que lo tienes de tarea. Y Jesús está hablando a estas personas que le decían Señor, Señor, y Cristo les deja bien en claro algo. Cristo les deja bien en claro que no todo el que le dice Señor, Señor va a estar con él en el reino de los cielos. Cristo les deja bien en claro ello, sino de quien Dios conoce. Y mira, aquí hay algo bien importante. No importa cuánto digas tú que conozcas a Dios. Porque a veces sale nuestro orgullo y ¿qué es lo que decimos? Yo conozco la palabra de Dios. Dame acá la Biblia, vas a ver cómo yo mismo soy, yo me desenvuelvo. Yo me desarrollo, como diría Adrián. No, yo me desarrollo, yo mismo soy. ¿Por qué? Porque decimos, yo conozco mucho a Dios, yo conozco mucho de Dios, pero ¿sabes qué? No importa eso. No importa cuánto tú conozcas de Dios o cuánto creas conocer a Dios. Lo importante es si de verdad Dios te conoce a ti. Lo importante de verdad es si Dios te conoce verdaderamente a ti.
Y yo quiero concluir con esta verdad bastante grande. Quiero que concluyamos esta partecita con esta verdad. Quien de verdad conoce a Dios, de verdad obedece a Dios. Quien de verdad conoce a Dios, de verdad obedece a Dios. Y obedecer a Dios, hermanos, obedecer a Dios no es una penitencia que te pongas. Porque a veces pensamos, yo voy a obedecer a Dios porque así soy más aceptado por Dios. O yo voy a obedecer a Dios para agradarle más al Señor. Y estamos pensando en eso de la obediencia a Dios. Yo vengo al culto, ¿por qué? Es que así estoy agradando más al Señor. No importa, llego tarde, el Señor conoce mi corazón, pero así agrado más al Señor. O no importa, llego temprano, pero sin disposición, pero ya al menos estoy ahí, el Señor ya conoce, ya no. El Señor ya en un momento transformará. Pero no, obedecer a Dios no se trata de una penitencia que tú te pongas. Obedecer a Dios se hace de corazón. Es entender que vivo para cumplir lo que Dios me establece en su palabra y con amor hacerlo. La obediencia al Señor empieza así. Empieza cuando tú entiendes lo que Dios establece en su palabra y empiezas a vivir para cumplir ello, pero no por obligación ni penitencia, sino por amor, sino por necesidad. Oye, obedezco la palabra de Dios, ¿por qué? Porque necesito obedecer la palabra de Dios. Obedezco la palabra de Dios no porque alguien me está mirando, ¿no? En el caso de los jóvenes o los que aún viven con padres o los adolescentes, no porque tus papás que son cristianos te van a mirar y tienes que obedecer a Dios porque bueno, ya que toca, ¿no? Vivo todavía en el techo de mis padres. No, se trata de obedecer a Dios porque te nace la necesidad de obedecer a Dios. Los que están casados, no obedezco a Dios porque mi esposa o mi esposo que es cristiano, pues me va a estar mirando y me va a llamar la atención. Entonces, para no tener problemas, voy a obedecer a Dios. Pues no se trata de obedecer a Dios de esa manera. Se trata de obedecer a Dios por la necesidad que hay en mi vida de obedecer realmente a Dios. Entonces, obedecer a Dios no me va a llevar a el apesumbrado post que muchos suelen hacer. Yo sé que aquí ninguno, ¿no? Pero yo sé que varias veces en algunos grupos cristianos, en las redes o en algún estado de WhatsApp, van a haber frases como: qué difícil es tu camino, Dios, pero así somos tus guerreros soportando ello. O vamos a encontrar frases como: Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros, así que aquí, heme aquí, Señor. O otras frases, ¿no? Como: Dios, si esta es la prueba que me pones, que sea de testimonio para que los demás vean que sí se puede. Y muchos otros posts similares. De eso no se trata la obediencia a Dios. La obediencia a Dios no se trata pensando en mí, sino pensando en el Señor. La obediencia a Dios no se trata partiendo desde mí, sino partiendo desde el Señor. Entonces debo vivir para obedecer al Señor. Y obedecer a Dios debe ser parte de nosotros, como ya lo dije, como una necesidad y no como una obligación. ¿Ok? Es recibir cada día y no con queja lo que me toca. Está enfocado en que Dios se haga visible en mi vida y no que mi testimonio se haga visible para llevar a conocer a Dios. Obedecer a Dios, o cuando obedecemos a Dios de una forma correcta, estamos empezando a construir nuestra vida sobre la roca. ¿Ok? Y estamos estando mucho más estables espiritualmente. Cuando yo empiezo a poner prioridad, esa prioridad de construir sobre la roca, esa prioridad de obedecer a Dios realmente de corazón, empiezo a construir mi madurez espiritual y mi vida espiritualmente. No es más maduro espiritual el que tiene más años o el que tiene más conocimiento de bíblico teológico. Es más maduro espiritual el quien pone como prioridad construir sobre la roca. Amén.
¿Están acá o se durmieron? ¿Amén? Genial. Ok, entonces, ser estable espiritualmente. ¿Qué cosa es ser estable espiritualmente? Y te voy a dar 3 puntos aquí. Ser estable espiritualmente, primero es tener a Dios como tu prioridad. Y tal vez algunos me van a salir, pero yo pongo a mi Señor como prioridad. Yo pongo a mi Dios como prioridad. Y algunos van a estar de esa manera pensando, no, Dios es mi prioridad, primero mi Señor. Primero mi Señor, sí, en todo primero mi Señor. ¿Qué haces al momento de despertar? Me levanto y digo, gracias Dios por este día, y luego me voy a la oficina. Y en la tarde, no, el Señor ya sabe, bueno, que no tengo tiempo, pero en la noche antes de dormir también agradezco a Dios por el día que me dio, y por eso Dios es mi prioridad. Y también oro en el tiempo de mi almuerzo. ¿Por qué? Como Dios es mi prioridad, tengo que agradecer al Señor por mis alimentos. Ahí están mis 3 oraciones, 3 veces al día, como Daniel. Aleluya, dice. Y empezamos a creer que ponemos como prioridad a Dios, pero no teniendo como prioridad al Señor. ¿Lees, escudriñas la palabra? Claro, sí, levanto y lo primero que hago, agradezco a Dios por el día que me regaló, ¿no? ¿Cómo es tu oración? Señor, gracias por este día. Tú sabes que yo no puedo tener mucho tiempo de oración, pero aquí estoy orando para ti, Señor. Ahora me voy a la ducha para irme a mi trabajo. ¿Y cuándo lees la Biblia? En el camino a mi trabajo abro mi aplicación, mi Biblia, y ahí está mi texto del día. Lo leo y ya está, ya cumplidito mi palabra. Ya oré, ya leí la palabra. Y a veces nos contentamos con tan poco. A veces nos contentamos con tan poco. Vemos un banquete, tenemos un banquete de gracia y nos contentamos con las migajas que caen bajo la mesa. Quiero que leas conmigo Salmos 62:6. Salmo 62:6, y el salmista dice en la palabra de Dios: solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Y quiero que centremos nuestro enfoque en cómo el salmista habla del Señor, cómo el salmista se expresa de Dios. Dice, solo Él es mi roca. Solo Dios es mi roca. El salmista está construyendo su vida sobre el Señor. No está poniendo nada más que Dios en su vida. Cuando a veces vemos la historia de David, del rey David, podemos ver distintas formas o distintos momentos en los cuales él cambia de prioridad en su vida. Cuando David pone en prioridad al Señor en su vida, pues vemos cómo Dios obra en él. Y cómo a pesar de todo, las persecuciones, problemas, hambre y todo lo que pueda pasar, David incluso tuvo que humillarse, haciéndose pasar por loco, para que no lo mate. ¿Te imaginas a un rey apuesto? A un hombre apuesto, a un hombre que ganó una batalla contra un gigante, teniéndose que hacer pasar como loco, botando baba, ensuciándose para que lo crean loco de verdad. ¿Tú lo harías? A ver, vamos, sale a la calle y a ver, actúa como loco, bota baba, balbucea, ensúciate en la tierra. No, ¿qué van a decir los fans, no? Las casadas, ¿qué va a decir mi esposo? Se va a desilusionar. Los casados, no, mi esposita no lo va a permitir, ¿no? Si salgo con la media sucia que nadie ve, imagínate, y esta que reniegue, imagínate saliendo con la cara sucia babeando. Pero David, cuando ponía al Señor como la roca de su salvación, el Señor en medio de todos esos problemas, el Señor se glorificaba. Pero también vemos cuando David cambiaba de prioridad. Y cuando David cambiaba de prioridad, ojo, no lo miren a David Trinidad, ni a David Soria. Cuando el salmista David cambiaba de prioridad, ¿qué pasaba? Todo se le venía abajo.
Cambió la prioridad de estar en la guerra defendiendo el pueblo de Dios y estar en su casa disfrutando mientras que el rey debería estar en la guerra. ¿Y qué pasó? Se dio en la tentación. Se dio en la tentación. Es más, cayó en la iniquidad de incluso embarazar a una mujer que no le pertenecía porque era casada. Y más aún, se enerveció más porque para ocultar su pecado, ¿qué hizo? Puso al frente de batalla a este hombre. Bueno, primero le quiso enyucar un hijo que no era suyo, ¿no? Agarró, no, vamos ya, tú mismo eres, ¿no? Para que nadie se dé cuenta. Pero el hombre, este hombre, Urías, estaba poniendo, sí, no, Señor, mi prioridad es estar en el frente de batalla porque tengo que estar, y no cayó. Entonces dijo, bueno, ya hay que darle vuelta. Lo puso en el frente de batalla y Urías murió. Y David estaba ahí construyendo su vida sin poner en prioridad al Señor. Pero cuando fue reprendido por el profeta Natán, cuando fue reprendido, ¿qué pasó? Nuevamente la prioridad de David cambió a la roca. Y mira lo que pasó. Lo primero que pasó es que David, el profeta Natán le dijo, ese hijo va a morir. Y lo que hizo David fue orar. Y quiero que pensemos en eso, porque los que somos papás, cuando nuestros hijos se enferman y se enferman fuerte, lo primero que hacemos es orar y llevarlos al hospital. Mientras que llevamos al hospital, oramos. Se nos ponen las oraciones más fervientes. Mientras más enfermo esté nuestro hijo, más grave, pues mayor razón. Uy, Señor, sí, por favor, te prometo. Y empezamos a hacer promesas. Y empezamos a decir, sí, Señor, no, yo prometo esto, yo prometo aquello, yo prometo lo otro. Pero cuando nuestro hijo se sana, las promesas quedaron en palabras. Sí, Señor, yo sé que prometí, pero tú sabes la situación y todas esas cosas, ¿no? Pero David, ¿qué hizo? Oró, clamó al Señor. Y cuando su hijo murió, David se levantó y dijo, el Señor le plació quitármelo, ya me encontraré con él cuando el Señor me lleve. Porque David había decidido volver a poner como prioridad la roca de su salvación. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, tener como prioridad a Dios. Lo primero que hagamos al despertar, que no sea esa simple oración. Pero no alcanza el tiempo, levántate más temprano, vago. No alcanza el tiempo, levántate más temprano. Uy, es que me duermo a las 11. ¿Y por qué te duermes a las 11? Es que la novela, pues no veas la novela. La repetición de la serie, no la veas. Vela en el camino que estás en tu trabajo, ahí pierde el tiempo si quieres. Pero pongamos prioridad la roca de nuestra salvación. Pon en prioridad tus tiempos de devocional. Miren, va a sonar gracioso, pero conocí una hermana, ¿no? La mamá de uno de mis mejores amigos. Pues ella decía que cuando estaba, ella no vive acá, ella vive en Estados Unidos. Y ella decía, yo trabajaba en una fábrica y sí, la vida ya es muy agitada, pero yo hacía algo, dice. Por lo general siempre daban ciertos breaks para poder ir al baño o poder hacer. Entonces yo en mis breaks me iba al baño y me ponía a orar ahí. Porque yo sabía que en el camino a mi casa no iba a poder. Yo sabía que llegando a mi casa iba a llegar cansada y no iba a poder. Entonces no puedo perder mi día en otras cosas. Entonces mi break, ¿para qué voy a querer break? Me lo dedico para poder tener y poner en prioridad a mi Dios. Hagamos de nuestra vida, de que pongamos en prioridad a nuestro Señor, sea la edad que tengas, sea el estado civil en el que estés, sea el estado económico en el que estés.
Ten como prioridad al Señor. Como dijo el salmista, que solo Él sea la roca de tu salvación. Que solo Él sea tu protector. Que solo Él sea el que no te hará caer. Si tú pones como prioridad al Señor, Él va a ser tu salvación. Si tú pones como prioridad al Señor, Él va a ser tu protector. Si tú pones como prioridad al Señor, Él no te va a dejar caer. Pero si tú empiezas a construir sobre arena, ya hemos leído, tu casa va a pasar por una destrucción tremenda. ¿Quiénes quieren que su casa se le destruya? Ah, qué bueno, están atentos. Entonces pongamos como prioridad al Señor. Segundo punto. Y este segundo punto es: anda correctamente en los caminos de Dios. Ya sabemos que debemos poner en prioridad a nuestro Dios. Y pues una de las cosas que primero se nos viene a la mente cuando ponemos en prioridad a Dios es andar correctamente en sus caminos. ¿Verdad? Es andar correctamente en sus caminos. Y esto ya tiene que ver con nuestro andar diario. Esto tiene que ver con nuestro andar diario. ¿Ok? Deuteronomio 32:4. Dice la palabra de Dios: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Cuando nosotros andamos correctamente en los caminos de Dios, lo que buscamos imitar es a Cristo. Pablo nos dice en su carta, ¿no? Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, imitemos a Cristo juntos. Tu estándar, escúchame hermano, tu estándar no tiene que ser: voy a imitar cómo anda el pastor. Sí, voy a imitarlo a él. No, no me miren a mí. Lo voy a defraudar millones de veces. No, mi estándar va a ser como el hermano David Trinidad. Peticito de tamaño, pero gigante en conocimiento y en perseverar. No lo imites. Yo lo conozco a David. Yo soy peor que él, ¿no? Pero por ahí estamos, nos damos. No lo imitemos a David Trinidad. Nuestro estándar debe ser imitar al Señor. No imitar al hombre, no ver, el pastor que viene de afuera, o el pastor, mira ese pastor que tiene una mega iglesia. Mira cómo el Señor lo bendice, seguro están dando. No imitemos al hombre. No imitemos al hombre, imitemos a Dios. Y yo quiero que leamos nuevamente este pasaje. Dice: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Y aquí tengo que ponerme a analizar cómo está mi andar diario. ¿Estoy andando en justicia? ¿Estoy andando en perfección? Y ojo, andar en justicia, andar en perfección no quiere decir que vas a ser perfecto. No quiere decir que vas a ser el más de los justos. No, pero significa buscar y estar andando en ese camino. Significa estar buscando andar en ese camino de perfección. Significa que tu vida va a estar encaminándose siempre en lo que establece la palabra de Dios. Significa que tu vida va a estar buscando la justicia de Dios en sus caminos. Dios es recto y justo. Y cuando hablo de justo, no estoy pensando en la justicia que tú crees que debe ser para ti. Porque a veces cuando pensamos en justicia, lo pensamos desde mi posición, desde mi perspectiva, y si no me parece justo para mí, eso es injusto, no es justo para mí. No es justo para lo que eso, no me parece justo que me llamen la atención a mí. No me parece justo, no es justo. ¿Por qué? Porque lo centro la justicia en mí. O no me parece justo que me llamen la atención a mí y no a tal persona que también está haciendo lo mismo. Y empezamos a ver cosas así, situaciones similares. Empezamos a ver la justicia desde nuestra perspectiva y no ver la justicia de Dios, que debe ser la que prime.
Empezamos a ver la rectitud desde nuestra perspectiva y lo que nos parece recto a nosotros y no lo que a Dios establece que es completamente recto. Estamos viendo la perfección desde nuestra perspectiva y no de lo que la palabra de Dios establece que es perfecto para Dios. Estamos pensando en nosotros y no en lo que la palabra de Dios me dice. Y nuevamente, si yo pongo en prioridad a Dios, pues mis caminos deben ser los caminos que el Señor establezca. Y si el Señor establece algo en su palabra, yo tengo que obedecer aunque no sienta hacerlo. Y voy a hacer una pregunta que ustedes se van a responder. Yo no lo voy a decir que ustedes digan amén ni nada, ustedes se van a responder muy dentro de ustedes. ¿Quiénes tal vez hoy o algún domingo anterior no sintieron las ganas de venir a la iglesia? Yo sí voy a responderles públicamente. Yo muchas veces no he sentido ganas de venir a la iglesia. Muchas veces he querido decir, ay no, mejor cancelo el primer culto. O ya el segundo, ¿no? Porque luego del primero cansado, del segundo servicio, uy, después del almuerzo, del calor, uno quiere descansar. Ay, mejor le digo a los hermanos, a las finales no vienen, ¿no? Y estaban, ya, que no molesten. Sí, yo he sentido esas necesidades y me abro completamente con ustedes. Pero no se trata de lo que yo crea que está correcto o de lo que yo sienta hacer. Se trata de lo que la palabra del Señor me establece a cumplir. Si yo quiero caminar correctamente en los caminos o en las sendas del Señor, pues tengo que cumplir lo que la palabra de Dios me dice, aunque no sienta hacerlo. A veces vivimos en esa burbuja de cristal que nuestra generación o esta generación está construyendo, de que si no sientes hacerlo, nadie te puede obligar, porque va contra tus derechos. Y a veces pensamos, no, nadie me tiene que decir nada, porque si yo no siento hacerlo, ¿quién dice que nadie se puede meter? Bueno, nadie humano tal vez, pero la palabra de Dios va por encima de todo pensamiento humano. Así que si la palabra de Dios dice algo que tienes que hacer, aunque no sientas, pues ya está en ti si obedeces al Señor como un hijo de Dios o simplemente desobedeces al Señor como un hijo del diablo. Porque si el Señor te está llamando la atención muchas veces por la palabra, por la prédica, y tú no obedeces, pues allá tú, si Dios de verdad es tu Padre o te estás confundiendo de casa. Porque es bien rico, ¿no? Los beneficios de Dios. ¡Wow, Señor es mi Padre! ¡Uy, aleluya! Saltas, ¿no? El Señor te va a bendecir en todo lo que haces. ¡Ah, gloria a Dios! Ahí, ¿no? Pero tienes que obedecer la palabra de Dios aunque vaya en contra de tu voluntad. No, pues no siento. Pues no siento. ¿No me puedes obligar? ¿No me puedes obligar a hacerlo? ¿No me puedes obligar a cumplir esto? No me puedes hacer eso. No, el Señor te dice, ama a tus enemigos. Pues no, ¿por qué? No, si me ha hecho daño. El Señor dice, perdona. No, ¿por qué voy a perdonar? Yo no puedo. Ya más adelante será. Más adelante será. O el Señor dice, perdona tú primero aunque no tengas la culpa. No, primero que me pidan perdón a mí. Después de unas 5 o 6 veces puedo perdonar o puedo pensar si quieren perdonar. Y nuevamente, muchas veces el Señor nos habla, nos reprende de muchas formas. Y allá nosotros, si obedecemos como hijos de Dios, o estamos confundidos de casa y de padre. Y voy a tener que ser muy duro por 2 motivos. Primero, porque 2 de los líderes más fuertes de la iglesia pues me han dicho, tienes que ser duro. Muy suavecito está haciendo. Ya. Cualquier reclamo, ya saben quiénes son esos 2 líderes. Van con ellos, lo apedrean en la tarde. Y segundo, porque la palabra de Dios me exige que yo lo sea. Porque esa dureza primero recae sobre mí. Primero me confronta a mí. Y si me confronta a mí, pues creo que a ustedes también los confronta. Porque el Señor es bueno y les dice, tú eres mi hijo.
Quiero que andes correctamente en mis caminos y que no te mientas pensando que estás andando correctamente, simplemente viviendo una vida hipócrita. Porque a veces cuanto menos hipócritas queremos ser, terminamos siendo más hipócritas viviendo una vida incorrecta en los caminos del Señor. Y debemos saber esto y tenerlo muy en cuenta y presente en nuestras vidas. El Señor es recto y el Señor es justo. Y esa justicia es la que nosotros debemos reflejar. La luna no obtiene brillo propio porque es el sol quien alumbra para que la luna en la noche resplandezca. Así nuestra vida no tiene brillo propio, no tiene justicia propia, no tiene perfección propia, sino es Dios quien perfecciona nuestra vida. Y los estatutos de Dios son los que demuestran rectitud y firmeza en nuestro andar diario. Amén. Y tercer punto, ¿cómo sé que estoy estable espiritualmente? Cuando echo raíces firmes en mi iglesia. Cuando echo raíces firmes en mi iglesia. Mateo 16:18 dice la palabra de Dios: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Pedro está hablando con Jesús. Pedro le hace la pregunta a Cristo, Cristo le hace la pregunta a Pedro y le dice: ¿quién dices que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: bueno, esto no te reveló sangre, no te lo reveló carne, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y dice: Pedro, sobre esa roca firme, ese fundamento firme, voy a edificar mi iglesia. Sobre ese fundamento firme que acabas de decir, sobre Cristo. No hay fundamento más sólido que una iglesia construida sobre la roca que es Cristo. Y hermanos, creo yo que como iglesia, ¿no?, estamos buscando construir sobre ese fundamento sólido que es el Señor. Y yo les exhorto, porque también me estoy exhortando a mí mismo. Y si tienes algún problema con esa palabra exhortar, voy a decir el significado más contextual. Yo les ruego a que edifiquemos ese fundamento, o edifiquemos nuestra vida sobre fundamento sólido, y que echemos raíces firmes en la iglesia. La iglesia no solamente es un club que vienes cada fin de semana a purificarte. La iglesia no es un club donde vienes cada fin de semana a escuchar una prédica nada más, o a cantar un par de canciones, o a vivir un momento de concierto. No fui a un concierto esta semana, voy a la iglesia porque ahí cantan canciones chéveres. Y me pongo a... No, de eso no trata la iglesia. La iglesia no trata de que vengas a divertirte. Y ojo, no estoy desestimando esto, porque sí, en la iglesia nos divertimos, en la iglesia pasamos tiempo con nuestros hermanos, en la iglesia escuchamos mensajes, en la iglesia escuchando las canciones nos ganan las ganas, podemos saltar y todo ello. Pero no se trata de eso la iglesia se trata de que echemos raíces firmes en el fundamento que es Jesús. Y si tú quieres de verdad estar estable espiritualmente, echemos raíces sólidas en la iglesia. Echemos raíces sólidas. No solamente pensemos: la iglesia, bueno, ya, normal, voy un día, no, tal vez no voy y ya. Hemos puesto estar estables espiritualmente, es poner en prioridad al Señor, es andar correctamente sus caminos. Y eso me va a llevar a echar raíces en la iglesia, a poner en prioridad el día que el Señor establece para venir a congregar. Poner en prioridad nuestras cosas. Tengo un amigo que él trabaja prácticamente todos los días, pero los domingos en la mañana en su estado, porque él trabaja en atención al cliente de un negocio que él tiene, que él maneja, y en su estado en WhatsApp siempre pone desde la mañana: hoy es domingo de Cristo Rey, atención desde las 4 de la tarde. Bueno, su servicio solamente es en la mañana.
¿Por qué? Porque Él pone esa prioridad, ese fundamento de querer echar esa raíz firme en su iglesia. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos puesto en prioridad ello? Y mientras que no cumplamos con estar firmes en la iglesia o venir a congregar, no realizamos ninguna otra actividad. ¿Sabes qué? Mi prioridad es venir a la iglesia. Y voy a ir en el culto de la mañana, voy a ir en el servicio de la mañana. Entonces me voy a levantar temprano, voy a desayunar, porque sí, domingo no es para ayunar. Voy a desayunar con mi familia, pero voy a desayunar temprano para poder llegar temprano a la iglesia. Y tal vez eso requiera que el día anterior me duerma temprano para llegar temprano a la iglesia. Y si dormí tarde por X razones, pues igual me levanto temprano porque tengo que echar raíces en mi iglesia. Porque tengo que estar en la casa del Señor. No dejemos que los sedimentos de la pandemia lleguen a afectarnos hoy. ¿Y cuáles son esos sedimentos? Pues, el culto era virtual. Bueno, me levanto 5 minutos antes para poner mi cafecito. Mientras que se va haciendo el café, pues entro a la transmisión, sigo en pijama, sigo así como estaba, despeinado, sin arreglarme. Estamos adorando, pero la tetera, voy a revisar la tetera. Vuelvo al culto, no, ahí están en la oración, estoy orando, timbre, bueno, voy a abrir la casa. Y te quedas 5 minutos conversando con la persona que vino a tocar, regresas, ya está la siguiente oración. Me perdí la oración, bueno, no importa, sigo. Llamada por teléfono, se cortó la transmisión del celular. Aló, sí, bueno, sí, ¿qué estás haciendo? Estaba en la transmisión de mi iglesia, pero dime. Esos sedimentos ya no pueden seguir. Primero porque esos sedimentos nunca debieron estar en nuestras vidas. Y a veces digo, el Señor creo que usó esta pandemia para empezar a separar el trigo de la cizaña. Y voy a ser duro en esta parte. Porque los que usaron de pretexto la pandemia o los cultos virtuales para no congregar, ahora utilizan los pretextos para no venir a lo presencial. Virtual no es lo mismo. Es que no es lo mismo estar en el culto. No, pero después de las reuniones o antes vamos a hacer una reunión Zoom para poder dialogar, vernos. Sí, pero no es lo mismo. ¿Y cuándo van a ser presencial? No, es que no hay local. Pero mira, tal iglesia ya está siendo presencial. Pero hermanos, está prohibido. Pero mira, no podemos regirnos al Estado. Se dio lugar para ser presencial. Hermanos, ya estamos presencial. Es que no, es que muy lejos. ¿Por qué esta hora? ¿Por qué mejor no esta hora? No hay un local más cerquita. ¿Y van a hacer transmisión? Ahí ya quieren transmisión. Echemos raíces firmes en la iglesia. Estemos en unidad con la iglesia. El día de ayer tuve la oportunidad de compartir en el aniversario del equipo de jóvenes de una iglesia. Y me pidieron que hablara sobre la unidad. Y si bien es cierto el tema de hoy no es la unidad, pero yo sí quiero decirles esto. Cuando nosotros estamos unidos en espíritu con el Señor, pues vamos a estar correctamente unidos en espíritu con nuestra iglesia. Si tú estás unido espiritualmente con el Señor, pues créeme que tu unidad con la iglesia va a ser horizontal y vas a avanzar, vas a unirte en las reuniones, vas a ser el primero en decir yo quiero servir en la iglesia, vas a ser el primero en decir yo quiero ser el primero en llegar a la iglesia, quiero ser el primero en sentarme adelante, vas a ser el que dice yo quiero participar, quiero crecer en la iglesia. Y tal vez tu anhelo no sea ser el expositor de la palabra un domingo, pero sí decir, quiero ser un hermano que reciba a los demás y que tenga el conocimiento, la gracia y esto de poder ser buen anfitrión a mi iglesia. Porque, ojo,
No es la iglesia de Naín, no es la iglesia de David Trinidad, no es la iglesia de Rodrigo, de Fiorella, de Diana, de Carlitos y de cada uno de ustedes. Es la iglesia de todos los que estamos aquí. Y tú tienes que decir, es mi iglesia. Y algo muy importante, así el pastor esté flojeando en muchas cosas, es mi iglesia y yo voy a estar ahí presente. Así el líder que me tocó pues está flojeando, ni me llama, ni me escribe, pues tú escríbele, tú sé por qué, porque es tu iglesia y tú eres quien tiene que echar raíces firmes en tu iglesia. Tú eres quien tiene que estar ahí presente en todo y ser incluso el que sea el motor y motivo. Es decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto? ¿O qué te parece si hacemos esto? ¿O qué planes para esto? Ya está llegando mitad de año. ¿Cómo va a ser este evento que tenemos planificado? ¿O cómo vamos a hacer? ¿O por qué no hacemos esto? ¿Por qué dejamos de hacer lo otro? ¿Por qué se dejó? A veces pensamos, uy, dejaron de hacer esto, mejor, un día más libre para mí. Dejamos de ello, ya mejor. Uy, las oraciones los martes ahora están siendo solamente virtuales, mejor, ya ahí me conecto y puedo hacer lo que se me da la gana. Y no se ponen a preguntar por qué no se está haciendo la oración presencial. No se ponen a preguntar por qué hay ciertas actividades que no se están realizando. ¿Están bien los líderes? ¿Están bien? ¿O qué pasó? ¿El tiempo? ¿El trabajo? ¿Qué pasó? Somos responsables todos de cómo se encamina la iglesia, porque de eso se trata también, ser estables espiritualmente. Estamos construyendo sobre la roca. No puede ser entonces que no estemos sobre el fundamento principal de donde se puso la roca, que es la iglesia del Señor. ¿Quieres construir sobre la roca? Sí, pero no solamente podemos pensar en la roca de mi vida, sino también en donde el Señor puso y estableció ese fundamento básico, que es su iglesia. Entonces, queremos estar estables espiritualmente. Recordar, Dios es mi prioridad. Mi vida va a andar correctamente en los caminos de Dios, pero yo voy a empezar a echar raíces firmes en su iglesia. De eso se trata, que estemos espiritualmente estables. Y de eso se trata cuando decimos que sin roca no hay paraíso. Y cuando quiero decir esto, y con esto termino, el título lo puse muy intencional. Si yo quito la roca de mi vida, voy a vivir un infierno. Y no solamente eterno, sino aquí en este mundo también. Porque a veces cuando pensamos en el paraíso, ahí nos damos lo escatológico. Eso va a ser más adelante. Cuando el Señor venga por segunda vez y luego haga el juicio, ahí recién empezamos a vivir el paraíso. El paraíso empieza desde que tú llegas a la iglesia. Hubo un pastor que hizo una referencia muy hermosa, aunque tal vez no perfecta en todos sus sentidos, pero el pastor hizo esta referencia. Dijo: la iglesia del Señor es un pedazo del paraíso eterno que nos espera. Y si tú y yo no disfrutamos de ese pedazo de paraíso eterno, ¿cómo queremos disfrutar por la eternidad? La eternidad con el Señor no es todos con nuestra túnica blanca, alitas y arpas adorando al Señor día y noche. Quitémonos esa idea de la cabeza. La eternidad del Señor es que tú vas a mirar por la eternidad a tu hermano cara a cara, alabando al Señor juntos, viviendo esa vida de alabanza, ya sin envidia, sin quejas, sin dolor, sin nada, sin llanto. Pero es cumplir lo que el Señor estableció al inicio. Cuando el Señor crea al hombre, crea al mundo, creó un paraíso.
un paraíso establecido sobre su fundamento, que es Él. Pero cuando el ser humano tontamente decidió quitar la roca de su vida, ya saben, sin roca no hay paraíso, fueron castigados y desechados de la presencia de Dios. Pero el Señor no dejó de querer cumplir su promesa con el hombre y dijo: sí, este fundamento seguirá. Y si ustedes establecen su vida sobre este fundamento, que es Cristo Jesús, pues van a empezar a vivir el paraíso desde que empiezan a construir sobre la roca. ¿Qué esperamos para empezar a construir sobre esa roca? ¿Qué esperamos para estar estables espiritualmente de verdad? No confundamos las cosas. Ser estables espiritualmente no es que te levantes 5 de la mañana y ores 10 horas. Eso no es estar estable espiritualmente. Ser estable espiritualmente no es competir con tu hermano de cuántos días de más haces de ayuno o cuántos días seguidos haces ayuno a secas. Eso no es estar estable espiritualmente. Ser estable espiritualmente no es cuántas horas pues de largo haces tu servicio. Ser estable espiritualmente es poner a Dios como prioridad en tu vida por sobre todo. Por sobre todo, andar correctamente en los caminos del Señor, viviendo una vida sincera en Él y no con un comportamiento hipócrita, sino vivir una vida sincera delante de Dios. Y echar raíces sólidas en el fundamento donde el Señor puso la primera piedra, que es su iglesia. Empecemos a construir sobre la roca. Y espero que este mensaje no solamente haya quedado superficialmente, decir, qué buen mensaje, o sí, el Señor habló y al día siguiente nos olvidamos, sino que desde ya, ni siquiera esperemos a salir de la puerta para empezar a aplicar ese mensaje. Porque hasta que termine el servicio y pasemos todo, pues en la puerta se nos olvidó lo que estamos. Es desde ya que tú te comprometas a construir sobre la roca. Es desde ya que tú te comprometas a estar estable de verdad espiritualmente. A que pongas de prioridad al Señor. A que andes correctamente en los caminos del Señor. Aunque no lo sientas, eso no importa. Importa lo que menciona el Señor en su palabra y no lo que yo sienta. Y a que echemos raíces sólidas en nuestra iglesia. A comprometernos fielmente, a decir, yo voy a servir en mi iglesia, yo voy a congregar fielmente, yo voy a sostener mi iglesia, yo voy a apoyar en mi iglesia, voy a orar por mi iglesia, porque la iglesia es de nosotros y somos nosotros los que construimos este futuro. ¿Qué iglesia le vas a dejar a tus hijos? Dime, ¿qué iglesia le vamos a dejar a nuestros hijos? Tal vez alguno dice, pues yo no tengo hijos. Otro dice, no, yo todavía sigo siendo hijo. Pero ¿qué iglesia les vamos a dejar? Y en todo sentido, nuestros hijos crecen. ¿Dónde van a conseguir esposa o esposo? Ni se te ocurra decir, en el mundo ya le puedo convertir a alguien. E inclusive hasta hoy día mismo puede ser peligroso. En alguna otra iglesia será. ¿Dónde vas a hacer los mejores negocios y relaciones en tu vida más adelante? Y cuando tus hijos crezcan y tengan hijos, ¿dónde ellos van a establecerse? Nosotros no podemos quedarnos a pensar en solamente nosotros y no pensar en el futuro de nuestra generación. No podemos quedarnos a pensar solamente en nosotros y en decir, bueno, el Señor viene ya, tal vez ya mañana venga y ya todo se acabará.
Yo quiero que recuerdes algo. La promesa del regreso del Señor está desde hace 2000 años. Y el Señor regresará. Va a regresar por su iglesia. Pero tal vez nosotros regresemos con Él. Porque antes de que el Señor regrese, nosotros partamos con Él. ¿Y qué futuro les estamos dejando? Si tú no construyes bien tu vida sobre la roca, ¿qué camino les estás dejando a los que vienen detrás de ti? El fundamento de nuestra vida es nuestro Señor. Este fundamento de la roca que Pedro le dijo a Cristo, tú eres Cristo el Mesías, no solamente era reconociendo la deidad de Cristo, sino toda la obra que Cristo hizo por nosotros y por el mundo, todo lo que Cristo iba a hacer. Es de vital importancia en la cristología entender este fundamento, decir Cristo es el Señor. Porque entender que Cristo es nuestro Señor es entender que Él fue quien murió por nosotros. Es entender que Él fue quien resucitó en poder. Es entender que Él fue quien pagó el precio de nuestros pecados. Y si entendemos esto, ¿cómo no vamos a buscar estar estables en Él? Es ilógico. Es ilógico que entendamos esto, pero no que quisiéramos hacer esto. Es completamente incongruente. Ni un loco pensaría eso, entender qué es lo bueno y no hacerlo. Que sea el Señor que nos ayude a estar estables espiritualmente y que nos ayude a entender que sin roca no hay paraíso, porque Él es el quien nos lleva, Él es el fundamento del paraíso que el Señor establece, que Dios estableció desde su eternidad en la creación y en lo que nos tocará vivir el tiempo de la eternidad con nuestro Dios. Oremos. Dios bendito, Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, quien es la que nos redarguye. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la que nos edifica. Dios bendito, te pido que seas tú quien me ayude a vivir de manera correcta mi vida espiritual, que me ayude a entender de manera correcta cómo debo andar, Señor. Te pido que me ayudes a ponerte a ti como prioridad y perdóname porque tal vez no lo he estado haciendo. O tal vez me he estado engañando al decir que sí te pongo como prioridad. Y te pido, Señor, que me ayudes a andar correctamente en tu palabra. Y sobre todo, que me ayudes a echar raíces firmes en tu iglesia, Señor. Gracias te doy por esta palabra. Creo que tu palabra es fiel y nunca regresa vacía. Creo que tu palabra es fiel, Señor, y transformará nuestras vidas porque diariamente lo haces. Así como el mundo, Señor, está siendo regenerado, así tú, Señor, regeneras nuestras vidas y nos ayudas a perseverar. Toda la gloria es para ti, Padre. Toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén.